Justo terminé de subir el video de Decálogo Trascendental y ya me di cuenta prácticamente de que ya estamos llegando a mitad de año. Esto lo estoy grabando pues el mero día que subí el otro video, pero ustedes lo van a ver el día 1 de julio del 2023, porque pues este video lo quiero hacer en forma especial por la mitad de año, por pues simplemente recordar un poquito cómo vivir, por qué hacemos lo que hacemos, nuestras decisiones y otras cosas. Pero bueno, en primer lugar, pues sí, por si no se dieron cuenta, ya estamos a mitad de año. Ya tan rápido, estamos a mitad de 2023. Y simplemente quería iniciar con la pregunta, ¿no? ¿Cómo están tus metas? ¿Has tenido alguna complicación? ¿Has tenido alguna decisión importante? ¿Has tenido algo que tú digas, sabes que esto ya fue importante? Porque hay mucha gente de que no se hace estas preguntas. Incluso a finales de año yo creo que hay mucha gente que no le presta mucha atención. Y creo que ese es un detalle que no muchos vemos. De hecho. Pero, por ejemplo, una situación que espero que a nadie le pase es el detalle de pues pensar de que tú vives y pues los años van pasando los años y no persigues nada. Sientes que vives pues porque tienes que estar con tu familia, tienes que apoyarles, tienes que algún día tú ser parte de eso y al final sientes que no vives o no sigues nada que te apasione, no es algo extraordinario, sientes que no tienes la esencia de la vida. No sé si no sé si más o menos me doy a entender. Pero el detalle es de que mucha gente tal vez ya puede estar así. Y pues por eso hago también este video para que juntos pensemos bien y junto a otros recursos que también he pensado y meditado estos días para que pensemos muy realmente si seguimos lo adecuado y si de verdad estamos viviendo bien, porque pues en realidad eso es lo que vale la pena. Si algo yo les puedo decir es de que tienes que vivir para empezar con una verdad en base a Dios y con otros, ya que pues bueno, después de ver en el decálogo trascendental de que hay mandamientos, Dios nos manda que vivamos de cierta manera. No quiere que vivamos de cualquier otra manera, pero desea que disfrutemos incluso eso. O sea, Dios ya se nos revela por medio de su palabra, desea que esa verdad que es Él, podamos adaptarla a nosotros y podamos vivir así bien. ¿Y por qué será que Dios nos hace eso, no? Tal vez muchos pensarán, pues a mí me gusta algo que pues Dios no le gusta, y pues mejor yo vivo como yo quiero. Pero la realidad es de que mucha gente a veces puede pensar que tiene su verdad. Digo eso porque tristemente pues no estamos de que normalizados de que sabes que quiero vivir como yo quiero porque lo que yo pienso es mi verdad y eso es terrible. Eso es terrible en parte porque imagínense de que aparte de que eso es constante, o sea, imagínense todas las verdades que ahorita probablemente haya y pensando que pues sí hay una verdad absoluta, tú cuando sientes necesidad de algo es como si fueras a recurrir a ti mismo. Y eso me lleva a otra cosa que quiero compartirles. Ya esto ya es más directamente mío. Y no sé si voy a lograr que este punto lo entiendan todas las personas. Pero va a ser lo mejor. Se los prometo. Algo que he aprendido ya en esta mitad de año. Parte quería simplemente hacer este video para también expresar que he aprendido este tiempo ya. Estos meses es de que no hay excusa de no querer adorar a nadie. O sea, durante el segundo trimestre de 2023, de la lección de escuela sabática sobre todo, y con algunos videos de Biblia Fácil, he aprendido por medio del Apocalipsis 14, 6 al 13, que es un mensaje súper bello. Simplemente voy a recordar un poquito de que esta sección del Apocalipsis, o bueno, en cito del libro, trata de cómo Dios actúa ahora y cómo va a actuar. Eso es bonito porque pues uno puede pensar de que la Biblia es puro pasado, pero no. Apocalipsis es presente y futuro. Así que pues eso es importante notar y no es tan feo como muchos pueden pensar. Pero el mensaje de los tres ángeles me ha dejado muy en claro que el mensaje global de la Biblia Dios lo tiene centrado, lo tiene enfocado y así debería ser nuestras vidas.
ser tal vez diferentes, con diferentes estilos. Porque miren, seamos sinceros, la Biblia no solo te habla en una manera específica, te habla en un montón de maneras, ya sea por medio de historia, medio de parábolas, por medio de, pues sí, tal vez hechos históricos, fechas incluso, pero todo apunta al mismo Dios y todo te da un sentido de que la Biblia está siendo direccionada por un mismo camino, aunque te lo escriba de manera diferente. Y así debería ser prácticamente en nuestras vidas. Enfocados hacia lo mismo que apunta la Biblia, pero pues con nuestro toque. Dios, pues ahora sí que pues gracias a Él, gracias a la oportunidad que Él nos da, cada quien puede decidir, pues ahora sí que cómo vive su vida, pero de acuerdo a lo que Dios manda. Y que podamos ser plenos, porque, o sea, si no seguimos los mandamientos, así como he mencionado, es casi seguro de que tengamos algún tipo de problema al momento de querer llevar nuestra propia verdad. Y ese es el error por el cual necesitamos comprender de que hay una verdad absoluta. Y siempre, sí o sí, vamos a perseguir algo. Porque, por ejemplo, en el Apocalipsis 14, el primer ángel hacía un llamado de adoración. Prácticamente los llamados de adoración de dar honra a Dios, o bueno, más que ya leer el pasaje, en sí el mensaje de los tres ángeles es un mensaje por el cual Dios actualmente está haciendo. Dios está detrás de este movimiento de predicar, o pues sí, somos nosotros. No son ángeles literales tal cual, así como se presenta en Apocalipsis, pero todos nosotros, Dios nos pone, pues, nos pone la presencia del Espíritu Santo, manifestación, que en Hechos ya se mencionó de que Dios iba a estar en medio de su pueblo por medio de esa presencia, y por medio de él podemos predicar a un Dios completo, a un Dios que nos revela de manera clara que hay personas que quieren seguir su propio camino, y de un Dios que ejecuta, o un Dios que va a ser muy justo y a su vez con misericordia. Ya que reafirmo, Dios no sería lo mismo, Dios no sería el mismo si quitamos el juicio de él. Eso es algo también que quiero que se quede muy en claro. Dios no es solo bondad, y eso no lo hace malo, ya que pues si lo pensamos bien, vivimos lo que vivimos, sufrimos lo que sufrimos, porque el mundo en el que estamos es un mundo de pecado. Es un mundo de pecado donde tristemente pues hay personas que pues se les va el control por medio de sus decisiones. O sea, recuerden que Dios no nos deja, o más bien Dios nos deja el poder elegir qué hacemos, y en base a eso y en base a sus protecciones, porque o sea, me van a decir tal vez de que pues Dios quiere que pues, o no le importa a la gente que lo sigue, pero no, en la Biblia también créanme que se menciona muchas veces de un Dios que protege a su pueblo cuando tiene necesidad, así que eso lo dejamos un poquito de lado. Pero en parte Dios puede usar eso para llamarnos a nosotros a que analicemos un poquito a quién estamos siguiendo, a qué dedicamos nuestro tiempo, qué siempre estamos pensando que queremos, y qué va a ser de nosotros cuando llegue nuestra vida final. Cuando nosotros tarde o temprano los años pasen, donde hagamos familia tal vez, cuando estemos pues ya ahora sí que cerca de nuestra vida terrenal, pues nos quedemos pensando, ¿no? ¿Qué perseguí durante toda mi vida? O sea, porque todos en algún momento me imagino que nos queremos pensar eso, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad yo perseguí? Y por eso le llamé a todo este tema comprometidos a seguir adelante. Porque así como les dije, hay una decisión por detrás. Que adivinen, esa la tenemos que hacer nosotros. Queramos o no. Tú si ahorita te digo que pienses en una manzana, vas a pensar en una manzana. Pero sin quererlo, todos nosotros estamos decidiendo. Inconscientemente ya lo estamos haciendo. En qué nos estamos enfocando. ¿Qué es lo que aspiramos a más? Si buscamos fama, si buscamos dinero, si buscamos amistades a más no poder, si nos enfocamos nada más en eso y sentimos de que si luego se van, pues nuestra vida está acabada. Pero aún por detrás, o sea, no digo que esté mal, tal vez
en parte esté bien. Depende con qué ojos tú mires esa meta. Pero lo que yo me refiero es de que detrás de eso tiene que haber alguien. Dios tiene que estar ahí por detrás. Ya que una vida tratada de pues hacer las cosas bien, de querer servir a otros, de querer cuidarte a ti, de poder vivir bien, de cuidar tu cuerpo incluso. Todo eso de salud parece que no, pero apunta a una creencia por detrás. Y de hecho eso es en parte la introducción. En parte la introducción de lo que quiero hablar, ya que quiero tomar 2 capítulos del Espíritu de Profecía, agarrar algunos cabos que ahí he aprendido y un personaje en específico que creo que, bueno, personalmente yo ya he aprendido mucho de él, lo he escuchado 1000 veces, la verdad. Pero, por ejemplo, hay algo que yo aprendí estos días y de hecho me van a decir, ¿por qué no subiste el video de Decálogo Trascendental cuando dijiste, no? Les prometo que han pasado cosas, he vivido cosas. La primera de ellas es de que yo me fui justo de viaje el día que justo la semana quería hacer, ya que me fui prácticamente a la naturaleza, tal cual, porque no tuve ni señal, no tuve ni internet. Tuve celular, tuve luz, obviamente, pues tuve mi celular ahí. Pero me dejó pensando, ya que ese viaje tenía un enfoque que era prioritario. Y era el hecho de aprender más de Dios, ¿sí? Ese era el punto. Ya que uno puede tratar de buscar sus propios medios, tal vez, su propio camino, de querer hacer las cosas bien, pero no siempre es lo bueno. Y por eso uno va a buscar al creador de la naturaleza, que es Dios. Pero bueno, hay un libro de Elena G. de White que, para los que no saben el trasfondo de por qué digo yo siempre esto, es porque en sí la historia de la iglesia constaba en que Dios, el mismo espíritu de revelación que tuvieron las personas que escribió la Biblia, lo tuvo una persona durante el parte del siglo XIX en parte, ya que pues Elena G. de White fue contemporánea a esa etapa. Y durante muchos años escribió muchos libros interesantes con el detalle de que ella no quiso hacer una Biblia 2, por así decirlo, sino de que agarró la Biblia y la amplió en su plenitud para que entendamos más claro qué Dios se quería dar a entender. Es como si fuera el DLC para que podamos entender mejor lo que ya está ahorita. ¿Por qué? Por ejemplo, una enseñanza de Jesús, cuando él vivió aquí en la tierra, fue la de que no podemos servir a 2 señores. Está claro de que eso lo pueden leer en Mateo 6 y muchas otras enseñanzas, de que Dios dijo de que en sí hay 2 partes en esta tierra importantes y que muchos desean estar en parte de las 2, pero Dios nos recuerda de que hay una en concreto que ocupamos escoger y no podemos hacerla de la vista gorda. Así como les dije, hacernos de la vista gorda de que no hay 2 caminos es tentativo, porque pues uno no quiere tener esa responsabilidad, pero la tenemos. Así que pues es nuestro deber aprender de cuáles son los 2 caminos y decidir por uno de ellos. Dios no nos culpa si agarramos uno u otro, ya será cosa nuestra lo que suframos. En el capítulo 26 de Tomos Selectos hay una cita, o más bien todo el relato. ¿Para qué les miento? Me leí tanto el capítulo 26 y 27, que es el que quería compartir. Los títulos a estos capítulos eran los 2 caminos y las 2 coronas. Eran 2 capítulos, sí. Parece que el título es uno. Ojalá hubiera sido uno. Pero es los 2 caminos, capítulo 27 y capítulo 26 los 2 caminos y capítulo 27 las 2 coronas. El capítulo 27 no tendría sentido sin el 26, ¿sí? Por eso lo leí. Así que pues, simplemente resumiendo, es una visión. Dios se ha revelado a veces por medio de visiones. Y Dios ha dejado claro las visiones. No como estas visiones que aparentan hoy en día de que Dios me habló por medio de sueños. Y de que me mostró esto, yo pienso que es esto. No, en esta ocasión, y contra todo pronóstico el que ustedes pueden pensar, Dios explicó
concretamente por qué esto. Entonces había incluso eso, miren. La figura de dos caminos no es nueva, no la hizo ella. O sea, me refiero para que entiendan del trasfondo esto que tiene el espíritu de profecía y la Biblia en conjunto. Los dos caminos, así tal cual, lo puedes encontrar en el Salmo 1. Parece broma. Pero en el Salmo 1 se nos recuerda de que hay dos caminos. Nos dice de que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1:6. O sea, tal cual así nos lo pone la Biblia. Pero Elena G. White tiene una visión referente a esto. Se nos dice obviamente de que hay dos caminos, uno más ancho que otros. Hay un camino muy ancho y hay un camino muy angosto. Se nos explica de que uno conduce a la vida eterna y otro a la muerte. Y que hay diferencias muy claras. Así que otra cosa que aquí nos dice es de que hay personas de que no. Hay un detalle, miren. El detalle relata parte de la historia de 1843, 1844 en la iglesia adventista. Eso tiene un trasfondo. Pero aquí viene algo interesante. Y es de que en el camino este, que es muy ancho, que no es áspero para nada, o sea, que es un camino que es muy transitado, simbólicamente el camino ancho es el que por el que gran mayoría de la gente va, y no es el correcto, ya que el camino angosto es el correcto, aunque parece el más feo. Es el que deberíamos pasar. Pero aquí viene algo interesante. El detalle es de que entre las personas que caminaban el camino ancho, dice: no hay distinción entre nosotros, somos iguales, vestimos y hablamos y obramos lo mismo. Ese detalle de querer ser exactamente iguales puede ser algo complicado, ya que no seguir a todos sea la respuesta de buscar la verdad. Así que por eso ese es otro punto por el cual nosotros debemos acudir a la Biblia para conocer la verdad. Se nos dice de los que van por el camino estrecho, hablan de la alegría y la felicidad que les aguarda al final. O sea, ellos no ven lo que sufren ahorita, sino ven a dónde van a llegar. Eso es muy importante, ya que dice que se les da una norma de conducta. Hay una persona, o más bien un ser, que los guía. Dice varón de dolores y experimentado en quebranto. Así lo dice de manera metafórica, en medio de comillas. Pero hace referencia a Jesús, que sufrió el mismo camino, pero él en este caso guía a otros. Dice que les abrió el camino, ya que pues, como Elena G. White lo expresaba, era un camino áspero. O sea, habían obstáculos ahí. Dice que sus seguidores ven sus huellas y al verlas se consuelan y animan. Así deberíamos a nosotros animarnos por medio de lo que él nos muestra. Por medio del camino, que pues a fin de cuentas es él. Más abajo en la profecía se nos pone algo interesante. Se nos pone algo que nos introduce el capítulo siguiente, que es donde yo generalmente, o donde yo más que nada pensé, ya que el capítulo 27 nos lo dijeron allá en el viaje que fui, ya les diré por qué. Y nos pone una pregunta al final: ¿de qué valor es la incontable riqueza si se halla amontonada en costosas mansiones o en títulos bancarios? ¿Qué peso tienen estas cosas cuando se las compara con la salvación de un alma por la cual murió el Hijo del Dios infinito? Se nos pone aquí ya más claro los dos caminos, ¿no? Por si tenían una duda, aquí está aún más claro. Seguir al Dios eterno, por el cual literalmente nos dio su vida por medio de su sacrificio, o buscar cosas aquí, pues que son riquezas en sí, todo lo que deseamos de manera incontrolada. Pero bueno, sí, de manera así que pues, decimos, pues sabes que yo deseo esto, quiero esto y busco todas las maneras de conseguir esto. Nos puede hacer daño y de hecho afecta al mandamiento número 10. Pero bueno, acaba con una cita de Lucas 12, 33 a 38. Y pasamos entonces al capítulo número 27. Y aquí viene otra visión donde hay dos coronas, así como lo dice el título. Y es de que en estas dos coronas hay una de ellas que representa las riquezas, la fama, el honor del mundo. Y dice de que hay personas que se hieren unos a otros,
que los que pasan, o sea, literalmente de tanta gente que hay, dice que hay gente que está tirada, o sea, como si pues ya hubiera muerto, está tirada y hay gente que pisa a esa gente con tal de alcanzar hasta allá, que no les hacen caso ni siquiera de su propia familia, no les importaba y solo querían encontrarse con esa corona que decía tesoros terrenos, tesoros terrenales, o bueno, sí, tesoros terrenos, bueno, ustedes entienden. La riqueza es poder, todos los que me ganen tendrán honor y fama. Eso lo dice en la inscripción de la corona, esta que dice que pues todos la buscan. Dice que aparecieron entre la multitud figuras que personificaban la penuria y la miseria, y miraban anhelosamente los tesoros y se volvían desesperanzados porque el fuerte se sobreponía y rechazaba al débil. O sea, hay más de uno aquí, o hay literalmente indirectamente hay otras personas u otros seres que están ayudando o nos están empujando tal vez podemos decir, pues que tiene que ver la penuria y la miseria con tener riquezas y tener honor. Y ya que, pues bueno, lo hice más acá, más atrás, bueno, no, más adelante, nos explica que Satanás está detrás de todo este panorama de esta corona. Ya que pues Satanás quiere que perdamos el foco, que nos centremos específicamente en esta tierra y que busquemos algo que nos puede contener ahorita y que no va a ser así. Hay algo donde aquí se muestra claramente un punto de que yo toqué en el inicio, de que queríamos tocar un lado de uno y otro de otro. Dice que muchos de los que buscaban la corona terrenal eran cristianos de nombre. Cristianos de nombre. Algunos parecían tener un poco de luz, pero si bien miraban los deseosos la corona celeste y a veces parecían encantados de su hermosura, no tenían verdadero concepto de su valía y belleza. O sea, tenían en foco las dos, o en parte conocían ya las dos. Dice que los que buscaban la corona de las riquezas eran cristianos de nombre, o sea, cristianos que aparentaban seguir a Dios, los que no tuvieron una experiencia genuina, los que no conocieron a Dios de manera cercana, de manera personal. Y dice que no apreciaron esa belleza. Continúa diciendo que mientras con una lánguida mano trataba de alcanzar la celeste, con la otra se esforzaba a la terrenal. O sea, estaban de que confusos. Imagínate vivir así. Querer vivir en ambos campos es complicado. O bueno, es imposible porque no vas a disfrutar, literalmente. Si lo piensas en una retrospectiva, si tienes un punto allá muy bonito y allá otro, pero se ve más, no sé, más lúgubre, si te pones a pensarlo en otra retrospectiva en tu vida y te quedas en medio, no disfrutas ninguna de las dos, de hecho. Dice que otros se disgustaban con quienes tan afanosamente la buscaban y dándonos cierto recelo de sus peligros. Se apartaban de ella para ir en búsqueda de la celeste, y dice que luego pasaban de tinieblas a la luz y de la melancolía a la placidez y santo júbilo. O sea, los que buscaban la terrenal se daban cuenta de que seguir esa corona, la de los tesoros terrenales, era malo. O sea, no les hacía vivir plenamente. O sea, tú ahorita puedes decir, pues no me siento bien, ¿a qué estoy persiguiendo? Pues hay que hacer un cambio de chip y decir, pues hombre, aquí tengo otra. De hecho lo hice más abajo, de que había algunos, o sea, mira, atentos, o sea, si esto ya, si en lo anterior no les impresionó de cuánta gente va hacia una y de la poca gente que se da cuenta de la otra, hay algo aún más interesante. Hay toda una hueste detrás de todo esto. Dice que después vi una hueste con la vista intencionadamente fija en la corona celeste, se abría paso a través de la multitud, y mientras se apresuraba por entre la desordenada muchedumbre, los ángeles le asistían y le daban espacio para avanzar. Al acercarse a la corona celeste, la luz de esta despedía brillo sobre los miembros de dicha compañía y alrededor de ellos disipó las tinieblas. Fue aumentado su fulgor hasta transformarlos a semejanza de los ángeles. No echaron ni una sola mirada para atrás.
Los que iban en búsqueda de éstas se mofaban de ellos y les arrojaban pelotillas negras que por cierto no les inferían daño alguno, mientras sus ojos estuvieran fijos en la corona celeste. Pero quienes movían su atención a las pelotillas negras quedaban manchados por ellas. Entonces se me representó a la vista el siguiente pasaje de la escritura. Y aquí menciona el pasaje de Mateo 6, de que no podemos seguir a ambos, a Dios ni a riquezas. O sea, es una representación figurativa de este pasaje, ¿sí? Pero lo que me refiero es de que nosotros tal vez, o sea, fíjense el detalle, si muy poca gente va hacia el camino que entre comillas, o bueno, no, que entre comillas parece el peor, pero es el que más vale la pena, y hay personas del otro bando que atacan a los que van por ahí, tratando de que se regresen, porque no quieren que lleguen ahí. Eso es más feo. Pero dice de que si nosotros nos quedamos enfocados mirando hacia la de allá, o sea, si no nos percatamos de qué pasa acá, allá, si miramos hacia allá fijamente, no tendremos problema. Y literalmente dice que los ángeles la asistían, o sea, tenemos también el apoyo de los ángeles si nosotros seguimos lo que verdaderamente importa. Dice de que los que buscaron la corona terrenal estaba compuesta por los que aman los tesoros de este mundo. Se dejan engañar, se dejan guiar por sus efímeras atracciones, y de que algunos, incluso discípulos de Jesús, tienen esa ambición de estos tesoros que pierden el amor de la corona verdadera. Obran según el mundo y Dios lo tiene por mundanos. Dice que podrán pensar que son justos y aunque se aferran miserablemente a sus posesiones, no se les puede convencer de ello. No son capaces de reconocer que aman más al dinero que la causa de la verdad, todos los tesoros terrenales. Más adelante nos dice de que en verdad esto pasa. Jesús en parte se encontró con gente rica que prefirió conservar lo que tenía y tener confianza en eso que tenían y no confiar en Dios. Tal vez nosotros podemos decir, pues, ¿sabes qué? No soy rico. No soy rico. Y no creo que esto sea para mí, ya que pues en sí mi vida la estoy enfocando en vivir bien, hacer lo que me gusta tal vez, con mis reglas. Pero no quiero hacer caso de lo que dice Dios. Y quiero aferrarme pues a lo que tengo, a mi sabiduría. Y ahí puede haber ya un error. Ya que decirle a Dios que no es como si decir, ¿sabes qué? El único que te puede ayudar en momentos malos, le estás diciendo que no. Y es como que, ¿qué pasa ahí? Pero no. Dice, incluso Elena G. de Juega expresa, era penoso ver a quienes hubieran podido madurar gloriosamente y disponerse día por día a la inmortalidad. Emplear todas sus fuerzas en retener sus tesoros terrenales. Vi que no eran capaces de estimar el tesoro celeste. Su intenso afecto a lo terreno les impedía a demostrar en sus actos que no estimaban lo bastante la celeste herencia para sacrificarse por ella. O sea, hay personas que pueden ver la Biblia y dice, ¿sabes qué? Esto que va a tener de valioso. Yo quiero seguir mi vida. El Dios que muestra aquí no se preocupa por mí. A él no le importa lo que yo haga. Y mentira. La Biblia nos demuestra de que a Dios nos interesa. Dios está con sus ojos de manera omnipresente con todos, viendo cómo actuamos, qué decidimos y por qué lo decidimos. Más adelante, casi concluyendo esta parte, dice de que, o sea, incluso los que lograban la corona terrenal, había gente ahí mismo, en ese contexto, en esa visión, donde aplaudían, así simbólicamente. Y Satanás y sus malignos ángeles quedaban satisfechos, dice incluso. Porque pues dice, pues los que confían en lo que tienen o lo que saben aquí, pues no tienen necesidad de Dios. Y esa es una falsedad. Ya que imagínense, yo digo que tarde o temprano los que se aferran tanto a lo que tienen, al final no van a vivir plenamente. Ya que imagínate que Dios pasa necesidad, les pasa algo,
o incluso yo que sé, experimentan algo que no tienen en su control, tal como pues puede ser un desastre natural, pierden todo y pues dicen, pues ahora que me aferro, imagínense. Y bueno, sigue diciendo que las pelotillas arrojaban eran maledicencias, falsedades contra el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios permaneció y podemos ir tras esa corona también. Hay un último relato antes de que se me vaya más el tiempo, ya que yo hablando me distraigo mucho. Y sobre todo porque pues a veces cuando estoy hablando con gente en directo y no ahorita, sobre todo me gusta grabar justo estos videos porque tengo esa libertad de poder saber de que los que quieren verme van a ver esto. Y los que no, pues no tengo ningún problema. Ya que incluso hay alguien, tal vez podemos sentir de que seguir a Dios es un camino de soledad. Ya que pues si nadie quiere seguir a Dios, ¿por qué lo haría yo que estoy solo? Pero adivinen, hubo un profeta que estuvo solo, que hizo grandes cosas y tuvo también sus momentos altos y bajos. Y ese fue Elías. Elías en el capítulo 17 de Primera de Reyes se nos dice de que hubo una sequía por medio de su palabra y por medio de la de Dios. Y ya que Dios y Elías estuvieron trabajando de la mano en este episodio de que Acab, que era infiel no con Dios, sino que incluso quería mover a la gente, al pueblo de ese entonces en idolatría, cosa que a Dios no le gustó. Y Elías desafió en las propuestas de este rey. Dice que no hubo agua, no llovió incluso, no hubo rocío, no hubo nada de lo que no sea, pues ahora sí que, como para decir, sabes que por este camino va a ser mejor, pero no. Se dice que hubo sequía en esa tierra. Más adelante se nos menciona cómo Elías hizo un milagro con una viuda. Y en el capítulo 18, Elías regresó con el rey. Y pues le dejó en claro, ¿no? Sabes, mi rey es verdadero. Tú tienes un rey, un ídolo, que aparenta ser verdadero. Tú has compartido al pueblo que parece ser verdadero. Vamos a ponerlo a prueba. Literalmente así dijo. Si tú tienes tu Dios y yo tengo el mío, vamos a ver quién de los dos es real. O quién de los dos gana, por así decirlo. En el versículo 20 en adelante del capítulo se nos explica cómo el profeta Elías estuvo contra, atento a la Biblia, y se nos explica en esta parte del versículo 22. Escuchen bien a Primera de Reyes 18:22. Solo he quedado un profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. 450 profetas, versos 1. Eso es lo que pensaba Elías, ¿no? De que él nada más seguía de Dios y al final, más adelante se van a dar cuenta que esto no fue así. Ya que se puso allí que hubo sequía. Recuerden que hubo sequía. Este dato me sorprendió a mí mucho cuando me lo aprendí este año mismo. Se nos dice de que el profeta Elías, o sea, primero les dio chance a los profetas de Baal para que hicieran pues lo que tendrían que hacer, a ver si su Dios, su falso Dios, podía quemar una ofrenda animal, de un buey. Entonces no pudieron, hicieron y aún así el profeta Elías hizo burla de eso. Y después cuando le tocó a él, Dios se nos pone en el versículo 30 en adelante de que hizo un altar con 12 piedras y después en adelante dice que preparó leña, cortó así. Atento con el versículo 34. Aquí viene algo raro. Dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. 4 cántaros. Piénsenlo bien. Sequía. No hay agua. Y en la poca agua que había dice que la regó en el altar. Como ustedes pensaron tal vez, y como yo pensé hace muchos años, el detalle con esta ofrenda era de que pues ocupaba fuego. Y en este caso la conclusión del capítulo se nos habla de que descendió fuego del cielo y lo consumió. El agua casi siempre, o bueno, yo lo pensé así, para que algo se quemara con agua ocupaba aún más potencia del fuego. Así que yo durante muchos años así me dijeron, o por lo menos en mi casa, de que eso fue para asegurar, para que no quedara duda de que, ¿sabes qué? Es que fue un fueguito ahí que puso Elías. No.
Aunque podía encajar perfectamente. Algo que me sorprendió escuchar de un pastor. De hecho, el pastor que hice la entrevista la otra vez, creo que hice mención de esto. Es de que el profeta Elías indirectamente estaba diciendo, ¿saben qué? Va a llover. Va a llover después de esto. El agua va a regresar después de este sacrificio. Si confían en Dios, Dios va a obrar de manera maravillosa y Dios va a dejar en claro que Él puede sostenernos en momentos de necesidad y de que gana indiscutiblemente contra cualquier otra cosa que persigamos, ya sea Baal, en este caso el ídolo de ellos, riquezas u otra cosa. Pero lo sorprendente no es eso, sino de que aparte de hacer esta hazaña, de haber literalmente ganado el nombre de Dios contra 450 profetas falsos, que los terminó matando. Eso no lo leí, pero más adelante lo pueden leer. En el capítulo 19 sale el lado humano de Elías, como él corre tras una amenaza de Jezabel, la mujer de Acab. Acab era el rey con el cual desafió Elías. Y la esposa literalmente le hizo una amenaza y Elías tuvo tanto miedo que salió corriendo. Salió corriendo un profeta de Dios y dice de que viendo el peligro se levantó y se fue a salvar su vida. El versículo 3 del capítulo 19, o sea, esto no es mentira, pueden leerlo. Primera de Reyes 19:3 dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Más adelante dice de que se fue en el desierto un día completo, o sea, imagínate, un desierto, después de tal hazaña de demostrar de que Dios podía transformar desiertos, literalmente porque era una sequía, a tierra próspera. Elías por su cuenta se va al lugar donde hay necesidad, por cuenta propia, a salvarse, pensando de que Dios no lo iba a proteger. Más adelante se nos dice de que un ángel le animó, incluso le dio comida, porque le dijo, levántate, come. Él le miró y comió y bebió. Y en el versículo 7 dice, levántate y come porque el largo camino te espera. Después de esto, aunque ahí podía Elías haber recobrado el ánimo, se quedó ahí mismo, en su escondite. Dios lo llamó una vez en el versículo 9. Elías respondió en el 10. No salió de la cueva. Dice el versículo número 12 que ahí hubo un terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová estaba... O sea, hubo manifestación sobrenatural de Dios sobre pues el ambiente ahí. Y se nos dice que después de escuchar eso, Elías salió de la cueva y Dios le volvió a preguntar, ¿no? En el versículo 13 Dios volvió a preguntar y en el 14 volvió a responder. 3 veces, contando la del ángel, esa dentro de la cueva ya eran 3. No piensen, aquí hay más de una enseñanza. Créanme que hay más de una enseñanza. Pero tanto tú y yo tal vez podamos ser igual. Dios nos llama y nosotros seguimos necios en nuestro lugar. O pensamos de que sabes que no quiero decidir ninguna de las dos. O bueno, cuando decimos eso es casi seguro que estamos decidiendo la otra y no de Dios. Pero podemos decir, Dios, ¿sabes qué? Me siento desanimado. He estado viviendo vida has hecho obras tal vez maravillosas y no te conozco de verdad tal vez. O siento que no vale la pena seguir este camino, ya que no hay nadie quien me siga. De hecho aquí mismo, no lo voy a leer porque esto sí lo leí y me lo aprendí casi. Y es de que se acuerdan que les dije que Elías estaba solo. Pues bueno, mentira. Dios le reveló a Elías de que habían más gente que también no se había dejado influir por Baal, o sea, el ídolo que acá tanto quería dar a la gente. Se nos dice de que Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve tras a esta gente, la que yo te voy a mostrar. Imagínate que te digan eso. Piensas que peleas solo y te dicen no. Hay más gente que puede ayudarte. Y que a su vez yo te puedo decir, eso lo dice Dios, no yo. Y te puede decir tal vez Dios, esta gente me sigue de verdad. Es asombroso. Dios conserva su palabra
en medio de tanta mentira, en medio de tal vez tanta falsa verdad que mucha gente puede hacer pasar por alto. Pero Dios no miente. Dios nos conoce a todos, cómo pensamos, cómo decidimos. Y a mitad de año ya quería dar este oportuno mensaje de que no importa cómo vivas, no importa que te sientas solo, no importa de que tengas el mensaje y tal vez te sientas desanimado o que seas testarudo y necio a veces. O a veces pensar de que pues eres tú una víctima, de que estoy peleando solo, Dios no me protege, Dios se olvidó de mí, no siento a Dios. Pero falso. Dios nos quiere ayudar, nos quiere animar. Al igual que como dije con estos pasajes y con mis experiencias, tal vez. Recordemos hacia dónde vamos. Recordemos no solo lo que sentimos, ya que Dios te puedo asegurar que está contigo. Vayas a donde vayas. Lo que tú decidas, lo que tú sostengas, es lo que Dios te va a ayudar tal vez. Tal vez lo que te vaya a sacudir, porque no estás pensando en las mismas cosas que Él. Pero si lo sigues a Dios, aunque incluso te cueste, aunque incluso sientas de que no estás, aunque no sientas que vas con todos, tal vez, pero de que estás haciendo las cosas bien. A Dios le interesa hacia dónde vas tú y lo bonito que va a ser vivir por Él con la eternidad. Vive con sentido, vive enfocado y vive alegre. Dios no es un Dios de tristeza, es un Dios de alegría. Y quiere que así viva tu vida. Tu vida es valiosa. Espero que con estos pasajes, con una reflexión corta, aunque yo me entretuve más de lo que pensé, pero espero que les sirva, que vivan una semana alegre, una semana de que, ¿sabes qué? Digo, tengo a Dios. Dios es lo más valioso que yo puedo tener. Yo quiero cosas, pero no voy a perseguir las cosas terrenales como mi único enfoque. Voy a ser honesto con cómo consigo lo que quiero aquí, pero Dios es más grande que eso. Eso es lo que quisiera que tú también representes en tu vida y que decidas siempre lo mejor. Muchas gracias por haber visto este video completo. Gracias por su paciencia. Les prometo que estoy pensando qué tipo de contenido traerles a este canal. Pero a veces simplemente hablar algunas enseñanzas que me voy encontrando tanto en los escritos de Elena G. de White y en la Biblia. Espero que sea de ayuda para ustedes. Que Dios esté con ustedes y que siempre los anime. Nos vemos, chicos. Nos vemos en alguna otra oportunidad, en alguna otra serie. Adiós.